Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew. Que estábamos aquí charlando, Patricia y yo, de un montón de cosas muy interesantes y hemos dicho, pues mira, vamos a encauzar por aquí el tema. Ahora os explico de qué estábamos hablando y por dónde van a ir los tiros en el programa de hoy. Ya sabes que hablamos de bienestar mental, de autocuidado, de herramientas para esa salud y bienestar mental, y lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando. Por cierto, que yo ya he entrado en el mundo TAP, tengo que decirlo. Patri, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este caso, mi hija, pero bueno, que estamos ya metidas en el centro TAP. Fantástico, ¿eh? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué equipo sois? Un equipazo. Pero la Tenemos pera. un equipo, sí, con una mirada multidisciplinar, con una mirada entendiendo de verdad las necesidades y qué apoyos necesita cada persona. Cada persona, desde los más pequeñitos hasta los adultos, pareja, bueno, en fin, con ¿Todo? todas las especialidades que tenemos en el centro. ¿Pero Así, sois todos en centro TAP como tú, así? ¿Todos tan maravillosos? mejor que yo. Madre mía. Afirmo. O sea, es Madre una mía. afirmación absoluta. Yo me rodeo siempre de gente muy capaz, muy inteligente, muy competente. Y muy empática, muy cercana. O Sí. sea, yo que he podido en este proceso conocer a varios integrantes de TAP, ¿no? Maravilloso, o sea, desde el minuto cero. Sí. Maravilloso. Ese es el orgullo, ¿no? Al final, a mí siempre me gusta decir que antes que profesionales somos personas. Y el equipo eso se nota, ¿no? Tenemos unos valores compartidos, tenemos una mirada y tenemos una manera de entender el acompañamiento muy de verdad, ¿no? De una manera muy genuina y muy auténtica, y creo que eso se percibe y se nota. Viene que ni al pelo porque también es cierto que siendo todas maravillosas, sois muy diferentes entre sí. Claro. Viene que ni al pelo esto que estoy comentando ahora, porque vosotros dentro del centro TAP con los especialistas, ¿no? Habéis hecho comunidad. Sí. Y de hecho, veníamos charlando durante la publi, Patricia y yo, un poco de lo que habías hecho este fin de semana, que me pareció súper interesante. Y terminabas o desembocaba nuestra conversación en la importancia de pertenencia a una comunidad, de hacer comunidad, de compartir. Y es un poco lo que hacéis en TAP también. Absolutamente. Todos los profesionales que estáis allí. Sí, fíjate que hay un denominador común siempre en todo esto, que es entender el beneficio de lo colectivo. Y en este caso el beneficio de lo colectivo pasa por esos profesionales que se juntan y tienen una manera, una metodología, una manera de entender el acompañamiento, la intervención en clínica, en psicología, en apoyo a todos los niveles, y esa es la magia. Al final, no estar uno solo en esa unicidad, en esa individualidad, donde estamos un poco colocados socialmente en estos momentos, ¿no? La sociedad está tendiendo a esa individualización porque individualmente, ¿no? En unicidad somos más fáciles de manipular y de gestionar. Los colectivos son más fuertes, más férreos, con mucha más capacidad de crítica, de sostener y de generar, bueno, pues yo creo que confrontación a lo injusto y a las cosas que no nos gustan. Y en cambio, en esta deriva que llevamos de unos años a esta parte, precisamente el ir a buscar esa individualidad nos hace más débiles como sociedad. Claro, porque somos más individuales, Sí. Y a la vez, si nos juntamos o necesitamos pertenencia a una comunidad, nosotros elegimos quién entra, pero lo elegimos si piensa como nosotros, si va por nuestro camino, si... Sí, pero ahí hablamos de porque las burbujas. no aceptamos Eso es la diferencia. la diferencia, y estamos hablando de comunidad donde puede haber diferencia dentro de esa comunidad. Y que la Diferencias. diversidad es Claro. maravilloso.
O sea, yo he tenido ¿no? Hablábamos y además voy a ponerlo en antena para, bueno, no solamente desde el orgullo de haber compartido con el espacio, sino que la Casa de la Maestra, que es así como se llama este proyecto. Claro, porque es donde has estado tú el fin de semana. Para poner en situación. Para poner en situación y para ponerlo como ejemplo. Vale. Porque creo que necesitamos proyectos de esta envergadura, de esta rigurosidad y de este nivel de mimo y de detalle. La Casa de la Maestra es un proyecto que, bueno, pues que busca acompañar a docentes, a profesorado, a maestros para repensar la escuela, para repensar qué somos, ¿no? Como sociedad, para tener puntos de encuentro y puntos de desencuentro, porque se abren unos debates absolutos, donde la diversidad no es solamente que esté bien vista, sino que es que se buscan esos perfiles diversos para llegar a puntos de acuerdos o no, pero sobre todo lo que hay es respeto. Es un espacio en Asturias increíble, maravilloso, la casa, el concepto, el proyecto, pero más allá de la casa y de su anfitriona, que es Sonsoles Castellano, con Marifran, que hace que te sientas en casa, o sea, son creadoras de hogar. Lo que allí sucede en sus formaciones es que de repente tienes espacio para pensar. El espacio, ¿no? Y esta fue una de las conclusiones del fin de semana, de repente el espacio se enlentece y se hace mucho más lento en el contexto. Te da para pasear, para pensar, para tener espacios de debate mientras que comes una comida increíble, riquísima. Claro, eso está muy bien porque, claro, en este caso está enfocado más a profesionales. Pero estás diciendo una cosa que hemos perdido totalmente, que es la capacidad de pensar. Ya no solo de relacionar todo eso que hemos visto, que hemos perdido, que sabemos, no tenemos capacidad de pensar. No, porque no tenemos los espacios lentos que supone el debatir sobre un tema, sobre un concepto. Pero porque te hace perder, o sea, tenemos la sensación de pérdida de tiempo. Pues pérdida de tiempo, de no ser todo lo eficientes, de pensar nos hace cuestionarnos nuestra vida, nuestra manera de entender el mundo, nuestras relaciones. Entonces casi es más fácil no pensar y seguir en el corre-corre que pararte a cuestionarte si lo que estás poniendo encima de la mesa es lo adecuado o no, si estás tomando las decisiones de una manera consciente o no. Es un espacio, fíjate, muy enfocado para profesionales, pero también tiene formaciones para población general, que es muy interesante que se puedan meter todos nuestros oyentes en su página web, que es la Casa de la Maestra, tal cual, y poder encontrar esa formación para pensarse, ¿no? Para enlentecer, para crecer, pero no crecer desde la tiranía del crecimiento personal, que ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que es siempre estar en nuestra mejor versión. No va de eso, no va de generar esa mejor versión de nosotros, sino de repensarnos y pensarnos, oye, si estamos donde queremos estar, si estamos creciendo en la dirección elegida, no crecer por crecer. Y además en ese sentido de colmena. A mí me gusta mucho esta idea de mentes colmena, donde se debate sobre un tema. Tuvimos un facilitador maravilloso, Antonio Galindo, que fue el psicólogo que nos, que fue ese hilo invisible que unió al grupo. Y además de hacerlo espectacularmente bien, porque es una persona muy brillante, pero creo que hizo algo excepcional, que es entender esta mente de colmena, ¿no? Donde todas las abejitas aportan su polen y sale una rica miel. Pues este es un poco ese concepto. Te ha quedado de una manera como muy visual. Sí. Y muy romántica, pero es verdad, es que es tal cual. Es así. O sea, la propia naturaleza nos da un poco... Nos enseña, fíjate que para Familiando las abejas están muy presentes. Es verdad. Es el valor del compromiso. Y aquí lo que hay en esta casa y en este tipo de proyectos es compromiso.
es un compromiso de cuidado, es un compromiso de ir un poco más allá. Entonces, en Familiando lo tenemos muy presente, ¿no? Que está el entender la naturaleza y entender el comportamiento etológico, animal de la naturaleza nos da una referencia absoluta de cómo es el ser humano, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero se nos olvida que somos animales. Somos animales, bueno, pues con un lenguaje, con una inteligencia, con unas capacidades, con unos talentos, pero es muy importante que no se nos olvide y tener esa toma tierra. Entonces, tener estos espacios para pensar de manera colectiva, para compartir de manera colectiva, con el compromiso, con el respeto, con mucha compasión, porque en este tipo de formaciones donde se convive tienes que tener una mirada compasiva contigo y con el de enfrente, salen cosas muy potentes. Desde luego, bueno, yo acabo de abrir la página web porque, claro, estabas diciendo la Casa de la Maestra y yo quería visualizar un poco, ¿no? Sí. El sitio ya de por sí, bueno, que realmente... Espectacular. Dices, a veces no es lo importante, pero a veces sí es lo importante porque es donde te conecta y donde te ayuda, ¿no? Cada detalle, la sí. casa es una casa rehabilitada con todos los detalles del mundo, no os podéis ni imaginar. La Casa de la Maestra, maravilloso. Tienes un montón de cursos, además. O sea, Sí. que luego he abierto aquí, oye, pues no tiene por qué... Bueno, a nosotros el que nos ocupa hoy para el tema que queremos tocar, bueno, pues nos viene muy bien, pero vamos, que sepáis que... mira, tienes uno de madres e hijas. Uy, qué interesante esto. Muy interesante, sobre Ojo, todo el concepto y sobre todo esta Sonsoles que creo que es una mujer, bueno, pues insaciable, y a mí voy a utilizar este descriptivo porque quiere un poquito más de bienestar, un poquito más de pensar, un poquito más de pensamiento crítico, un poquito más... Un poquito más de lo que abandonamos o nos falta. Sí. Sí, entonces necesitamos espacios para pensar y esa ha sido una de las conclusiones que yo he sacado el fin de semana. Necesitamos espacios para debatir. Este es un espacio, Yanela, ¿no? En el que ponemos un tema central encima de la mesa y debatimos, pensamos en alto, ponemos esto que llamamos los factores de protección y factores de riesgo en la toma de decisiones. Y esto es una llamada a nuestros oyentes, ¿no? Que puedan acompañarse de lecturas, de espacios, de debates, incluso con aquellas personas que piensan de manera diferente. Alejémonos de las polarizaciones, del yo gano, tú pierdes. Yo soy y entonces a ti te denosto. No hace falta construir desde ahí. El ser humano históricamente no ha construido desde ahí. Ya los griegos lo tuvieron muy claro. No quiero retomar, pero en Grecia los debates intelectuales, pero no intelectuales humanos. Porque fíjate, muchas veces entendemos estos espacios como unos espacios muy intelectuales, ¿no? O de perfiles con un nivel de conocimiento. No, es que hay que volver al debate humano, de aquello que nos une y aquello que forma parte de esta pertenencia. Entonces, invito a los oyentes, evidentemente, no siempre podemos contar con espacios tan maravillosos, pero a lo mejor podemos hacer una encontrar, ¿no? Nuestro mini casa de la maestra en nuestros hogares, donde debatir con nuestros hijos, con nuestros familiares, para que las relaciones no sean superficiales, para que la intimidad forme parte de lo que somos, para poder tener confiabilidad en el de enfrente. Pero ¿cómo confío en el de enfrente si no debato, si no conozco lo que piensa, si no soy capaz de respetar y de tolerar y la discrepancia? Porque tu discrepancia o lo que tú puedas poner encima de la mesa a mí me incomoda y me lo llevo a lo personal.
Esto lo hemos hablado muchas veces en la crianza, ¿no? Con nuestros hijos, el decir, oye, cuidado, porque que nuestro hijo o nuestra hija piense de manera diferente no es un ataque ni contra nuestro sistema educativo, ni con nuestro modelo, ni nos ataca personalmente como madres y como padres. Esto, que es una idea relativamente sencilla de verbalizar y de ponerla encima de la mesa, luego nos cuesta entenderla, porque no estamos acostumbrados a hablar y a debatir, a tener diferencia de opiniones. Ahora, ¿no? Hablábamos esta Navidad de cómo iban a ser esas comidas familiares, ¿no? Y hablamos justo antes de la Navidad en uno de los programas, que nuestros oyentes lo pueden recuperar en los podcasts, de cómo gestionar las diferencias de opinión con las familias, bueno, pues las más extensas, las familias directas, y cómo gestionar esos espacios. Y dimos una clave básica, pero muy importante, que es con respeto, con tolerancia, con capacidad de escucha activa, sin enrocarnos en el voy a hacerte cambiar de opinión, voy a entender por qué opinas lo que opinas. Hemos hablado muchas veces del valor de la empatía y de lo mal que se entiende la empatía. La empatía es entender los motivos que el de enfrente tiene para pensar lo que piensa, para hacer lo que hace, aun no compartiéndolo, pero entiendo qué te ha llevado a este lugar, a pesar de que a mí me lleve a otro. Pero entiendo, me pongo en tu lugar, ¿no? Me pongo en tus zapatos, y eso nos cuesta tener espacios para construir en esa mente colmena. Es que es muy difícil porque, claro, ahora lo que nuestras relaciones las hemos ya relegado a puramente a lo que nos une, es decir, a nuestro papel de la relación laboral, una relación laboral, la relación de padre-hijo, oye, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, sí. No a conocer a las personas, sino al papel que nos toca con esas personas. Eso es, desarrollo de rol, pero no desarrollo de rol, efectivamente. Sí, pero no en verdaderamente me voy a parar a saber quién eres. Claro. Es y como a mirarte, cuando haces un a juego escucharte. Y dices, miras el papel y dices, no, a mí me ha tocado ahora ser tu amigo, a mí me ha tocado ahora ser tu jefe, a mí me ha tocado ahora ser tu padre. Lo que me ponga en el papelito y ya está, no quiero saber más. Es un poco como estamos basando ahora las relaciones personales o ese hacer comunidad, no hacemos comunidad. No estamos... Vamos con un papel, con un rol. No estamos siendo capaces de tejer. No. Y es importante poder tejer, porque es lo que nos diferencia de otras especies. O sea, es que las especies que tienen perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Que filogenéticamente han sido capaces de adaptarse, son aquellas que tienen sentido de comunidad, que forman parte de un colectivo. Y eso es el ser humano. O sea, es que al final, ¿no? Esta construcción de familias, que tanto en Familiando hablamos de construir familia, es desde la acción directa, desde el compromiso de cuidado, desde el respeto, desde la tolerancia, desde el entender las diferencias individuales para sumar. Fíjate que aquí hay otra idea muy importante, y es que para poder evolucionar, para poder construir, para poder generar unas estructuras mucho más seguras, en vínculo afectivo, necesitamos confiar en el de enfrente. Confiar en el de enfrente no es que piense igual que nosotros. Confiar en el de enfrente es saber que suceda lo que te suceda, sabes que va a estar. Eso es red, ¿no? Eso es familia. Sí. Bueno, se nos olvida construir. Porque nos hemos vuelto una sociedad muy desconfiada. Muy desconfiada, muy individualista, y esto es un poco lo que está pasando con nuestros jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Ese aislamiento, aquí ya hemos hablado muchas veces de esa soledad no deseada y del impacto psicológico que tiene el percibirte solo, que no en solitud. La soledad no deseada es que no la eliges, y cuando uno elige estar solo en un momento determinado, lo hace con disfrute, ¿no? En una lectura, en una actividad, en un ensimismamiento consigo mismo, es fenomenal, pero estamos
permitiendo como sociedad estar en soledad no deseada. Nuestros mayores están en una soledad no deseada, nuestros jóvenes están en una soledad no deseada, que son los dos picos poblacionales, ¿no? Las dos estructuras de población que más impacto tienen con esto, y es que falta este sentido de la comunidad, ¿no? Falta esta mente colmena para poder dar soporte y sentir pertenencia. Necesitamos pertenecer. Algo que me ha quedado muy claro en esta formación, a la que yo de broma les decía, ya somos hermanas asturianas, ¿no? Todas las integrantes, todas las personas que pudimos compartir este fin de semana, cada una tenía su realidad, cada una venía de un lugar totalmente diferente, cada una de las personas que estábamos conviviendo y compartiendo no teníamos nada que ver, pero sí que nos unía la parte del ser, los valores. Y esto, que aquí hemos hablado muchísimo sobre valores, es lo que nos da la seguridad interna, es lo que nos permite explorar desde la seguridad, es lo que nos permite ir un paso más allá, ¿no? Es lo que permite adquirir un conocimiento, porque nuestro cerebro se emociona y entonces hay una adquisición significativa de lo que hemos vivido. Y yo salgo del fin de semana con muchísimo aprendizaje porque escuché atentamente, incluso aquello con lo que no estoy de acuerdo. Esto es quizá la clave. No voy a estar de acuerdo, ni lo estaba en viernes, sábado y domingo, ni lo estoy hoy miércoles, ni lo voy a estar mañana jueves, ni el viernes. No estoy de acuerdo, pero te escucho y entiendo dónde te ha llevado a ti a construir de esa manera. ¿Por qué necesitas tú esos anclajes o esas creencias? Y en mí no están. Claro, lo entiendo perfectamente y tolero la discrepancia. Y entonces me emociona escucharte y aprender lo que puedo, ¿no? Hemos hablado muchas veces del modelado, de cómo aprende el ser humano. Bueno, pues copiando o con ensayo y error. Y yo te digo que de este fin de semana he copiado muchas cosas muy interesantes. Desde alguna receta, confieso, de Marifran, a alguna, no te puedes imaginar cómo hemos comido. Ah, vale, pensé que no sabías si era receta de bienestar mental o receta. Receta absoluta. O sea, que ha sido un poco también aprender, oye. Una comida gourmet. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Entonces aprendes de todo, de cómo gestionar un sistema, de cómo ofrecer. Te voy a decir una cosa. Sí. Voy a unir un tema de actualidad que no pensaba tocar en el programa, no en ninguno, porque aparte creo que no venía a cuento, pero Sí. tú lo has sacado a relucir sin darte cuenta. Venga. Hace unos días ha habido una polémica, como no, en redes sociales. Claro. Todo esto, como no iba a ser en redes sociales, con unas declaraciones de Silvia Abril. Sí. No sé si los oyentes la saben, te las comento. Bueno, Silvia Abril estaba, creo que fue en los Goya, Uh-huh. donde se le preguntaba, bueno, pues la sociedad, los jóvenes, tal. Entonces ella venía a decir que le daba muchísima pena ver cómo estaba creciendo los jóvenes católicos, que no podía entender cómo tenían fe, Vale. Se le echó el mundo encima con esas Uh-huh. declaraciones. Salió muchísima gente católica diciendo, jolín, que no lo entendía, unos que rezaban por ella, otros que tal. Bueno, recibió las críticas, o sea, te metes en sus perfiles, nunca tuvo tantos comentarios. A mí, yo en mi caso soy católica, te quiero decir, hay otro que no es católico, me da igual, o sea, convivimos todos y maravilloso, cada uno tiene sus creencias. Y yo en un grupo, claro, yo no defendía las palabras de Silvia, pero tampoco defendía a la gente que lo atacaba y decía, es que estamos atacándola a ella por unas declaraciones, nosotros estamos haciendo lo mismo, atacándola a ella no lo ha hecho bien con las palabras que ha hecho, pero es que nosotros no lo estamos haciendo, o sea, estamos, no sé si me explico. Sí, perfectamente. En puntos totalmente, o sea, ambos achacables. Sí. Porque nos estábamos echando en cara los unos a los otros. O sea, Silvia Abril y a los que defendían un poco, que no entendían la religión católica, a los católicos a los otros, y tú decías, pero... Pues no fíjate que esto no entiendo esto, o sea, ahí la colmena estaba seca y destrozada. Totalmente. Fíjate que esto es muy interesante. Sí, ya me conoces, son muchos años juntas, muchas semanas,
y vas a entender perfectamente esto en mi afán de simplificar. Fíjate cómo una opinión puede encender las redes cuando no es más que una opinión de una persona, sí, es una persona pública, pero ¿por qué me ofende a mí que puedo tener una creencia absolutamente? Creo que me ofende porque me siento juzgada, porque en el fondo me juzgo. O sea, vamos a simplificar la interacción en las críticas. Toleremos la discrepancia ¿no? de criterio. Para Silvia Abril no está entendiendo este movimiento hacia las creencias religiosas, como los jóvenes están haciendo un viraje hacia aquí, y es totalmente respetable, igual que habrá personas que digan, bueno, pues que la fe o la creencia en Dios ayuda a tener calma, a sentirte, es precisamente esa pertenencia, porque te sientes parte de una comunidad. Es que ninguno de los dos estaban aceptando en la diferencia del otro. Diferencia del otro. Y esta es la clave. Pues claro, podrías decir, oye, es que las palabras que utilizan me dan pena a los jóvenes que... Claro. No te tienen que dar pena. ¿Cómo se mete con los jóvenes que... Porque ya no cree. Claro. Sí. Pero fíjate, pero es un claro ejemplo de lo que nos estamos totalmente en esta polarización y en esta necesidad de tú ganas, yo pierdo. O yo gano, tú pierdes. De lucha. Y no, una sociedad que lucha se debilita. Una sociedad que lucha no se hace fuerte. Una sociedad que escucha, que entiende, que empatiza, que tolera, que genera cambios en las comunalidades. Claro que vamos a tener diferencias de criterio, diferencias de opinión, diferencias en creencias, en lo político, en lo religioso, pero eso no debe construir ni vertebrar una sociedad. Lo que debe construir y vertebrar una sociedad tiene que ver con nuestra seguridad interna, con lo que somos, y no con lo que hacemos ni tenemos. Esto, claro, es que visto así es como una idea muy sencilla, llevarlo a cabo no lo es tanto, pero en realidad creo que nuestro foco debería estar ahí y poder sentarnos en una mesa a debatir sobre nuestras diferencias de opinión sin sentirnos atacados. Yo no me siento atacado porque venga alguien a decirme, ¿no? Yo he hecho aquí declaraciones y he afirmado no todo el mundo debe pasar por un psicólogo. Está muy bien tener un acompañamiento psicológico cuando se necesita, pero no podemos generar una necesidad y crear enfermedad donde una sociedad no acompaña. Entonces yo sé que tengo compañeros y compañeras que habrán visto esta declaración como un súper problema. Lo entiendo, pero entonces debatamos por qué yo creo que la ayuda psicológica tiene que estar ajustada y acotada en el tiempo, con unos objetivos terapéuticos, buscando siempre la autonomía y la independencia de la persona, y por qué otros profesionales de la salud mental, hablo de psicólogos, psicólogas y psiquiatras, piensan que, bueno, que todo el mundo nos vendría bien en un momento determinado pasar por el psicólogo. Bueno, ¿te viene bien o no? O no. Pero yo entiendo que esto es una polémica. Pero a mí no me costaría ningún trabajo sentarme a debatir, a entender. No tenemos por qué llegar al punto de encuentro. No tenemos por qué darnos la paz, ¿no? La mano y hacer la paz, porque no es una guerra. No es una guerra ideológica, es un posicionamiento de vida y es un posicionamiento en rol profesional. ¿Ves? Pero de posicionamientos creamos guerras. Sí, sí. No entendemos los posicionamientos, entendemos que ante la discrepancia hay un conflicto que tiene que acabar a ver quién gana. Claro, pero entonces creo que es importante poner el foco en la repercusión y en el impacto que esto tiene. Y el impacto es debilitarnos como sociedad, porque vamos a dejar de tener pensamiento crítico. Porque si discrepar es aislarme, yo no quiero aislarme, entonces entro en burbujas ideológicas y ya dejo de tener pensamiento crítico.
Y una sociedad fuerte es cuando tiene pensamiento crítico, cuando enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a pensar con independencia, a cuestionarse el mundo, incluso lo conocido. Si no, el ser humano, ¿cómo ha evolucionado históricamente? Con cuestionamiento. Tenía yo una asignatura en la carrera que se llamaba pensamiento crítico. Claro. Qué necesario es el pensamiento crítico, pero aprendíamos la historia del pensamiento crítico, pero quizá no cómo aplicarlo hoy en día o cómo no perderlo, porque lo hemos perdido. Pero cuando lo has perdido no significa que no lo vuelvas a encontrar. No, y sobre Ojo, todo que tenemos... No lo demos por perdido realmente, pero hay que trabajarlo. Tenemos muchos mecanismos y somos muchos los que entendemos la construcción de comunidad desde aquí, afortunadamente, ¿no? Este proyecto de la Casa de la Maestra claramente es el ejemplo, pero tenemos otros muchos. Entonces, bueno, si a poquitos en nuestra acción local somos capaces de tener esa mirada global, pues fenomenal. Hay un tema que lo has pasado porque sé que lo has mencionado, pero teníamos tanto de lo que hablar que lo podemos dejar para otro día. Me ha resultado muy interesante de una de las cosas que habíais hablado, debatido y aprendido, ¿no? Que el cerebro para aprender necesita enamorarse. Esta frase me la he apuntado, la memoria emocional. Me parece muy interesante porque a veces, tanto para los jóvenes cuando están estudiando, pues les obligamos a memorizar, a estudiar o a base de esto. La emoción es clave para el aprendizaje. Pero es que cuando somos adultos también decimos, no, es que cuando vas creciendo ya pierdes la capacidad de aprender, de emocionarte, de memorizar. No, claro, a lo mejor... Claro, nos volvemos mucho más selectivos y entonces tenemos temas que nos emocionan y que somos muy capaces, ¿no?, de pararnos y de anclar, y otros temas que directamente dice, madre mía, si es que esto me lo han explicado, claro, porque no te interesa. Pues tenemos que el hablar próximo de ello. día hablaremos de cómo nuestro cerebro conecta y cómo el sistema límbico que es el responsable, junto con la corteza cerebral, de hacer que el anclaje en conocimiento aparezca. Lo hablaremos. Me parece muy interesante. Venga. La memoria emocional, me encanta. Vamos a ver si nos emocionamos para seguir aprendiendo cosas. Vamos a ello. Y para trabajar el cerebro. Que no paramos de decir que el cerebro también hay que entrenarlo y todas estas cosas. Sí. Pues bueno, dale un poco de emoción al cerebro, que ya verás cómo así se entrena y aprende mucho más. Patricia, muchísimas gracias. Muy buena tarde, Yanela. Gracias, y a todos vosotros por estar ahí. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós.